Está. Perfecto. Bueno, ahora sí, hermanos, bienvenidos a este curso. Seminario, le dijeron por ahí, yo no creo que sea para tanto. Pero bueno, tenemos un trayecto largo, tenemos un montón de cosas que ver. Este va a ser un curso de teología sistemática. Ustedes tienen ahí el libro en PDF que Mariela se los imprimió. Mariela gastó todos los recursos que tenía en su bolsillo para hacer las fotocopias. Espero que todos hayan devuelto la cuota. Y bueno, hermanos, hace un tiempo atrás, Leo López me había dicho que, bueno, que a él le encantaría poder estudiar o poder conocer la Biblia para saber, más que nada para saber qué decir, me dijo él, ¿no? Porque a veces se sentía inseguro de si lo que estaba diciendo es realmente bíblico o no, ¿no? A veces uno puede llegar a tener esa duda. Y esto fue hace mucho tiempo atrás, habrá sido meses atrás, y bueno, esto disparó de a poquito la necesidad de hacer este curso, de poder tener nuestro curso de teología sistemática. Y yo quería compartir con ustedes, para comenzar, 3 textos bíblicos. Luego vamos a estar orando. Pero 3 textos bíblicos que... Perdón, ¿hay alguien que tiene el audio activado acá? Ahí está, perfecto, gracias Ana. Quería compartir con ustedes 3 textos bíblicos que podríamos compartir un montón más, ¿sí? Podríamos compartir un montón más, pero creo que como introducción a este curso es suficiente. El primero está en Isaías, capítulo 26, versículo 3. Estoy tratando de contenerme para no definir nada, porque hoy la clase la va a dar Raúl, ¿no? Isaías, capítulo 26, versículo 3. Ahí Luis va a estar pasando el texto, pero me gustaría que todos busquemos todos los textos que podamos, que nos empecemos a hacer amigos de nuestras Biblias y a arrugarles todas las páginas. Pero ahí Luis lo va a estar pasando para que todos lo puedan leer. Isaías 26, 3. Vamos a pedirle a Pablo, Cholo, ¿lo podés leer? Bueno, 26.3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Hasta cuál leo, Esteban? Hasta ahí, hasta ahí. Tú ¿Vuelve de vuelta, guardarás... querés? No, está bien. Tú a ver. Está bien. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esa es una de las cosas que nos va a pasar en este curso. Vamos a conocer a Dios, ¿no? Eso es lo que la palabra teología nos va a enseñar. Vamos a conocer a Dios. Tenemos que conocer todo lo que podamos acerca de Dios. Y uno de los resultados de conocer a Dios, dice Isaías, que es que vamos a ser guardados en completa paz. Así que uno de los beneficios de estudiar la teología sistemática, uno de los beneficios de conocer a Dios, es que vamos a tener paz, porque vamos a conocer al Dios que sustenta y sostiene todas las cosas, ¿sí? Y el hecho de saber que Él sustenta y sostiene todas las cosas es haber estudiado a Dios, es haber conocido a Dios, llegar a una conclusión así, ¿no? ¿Ustedes quieren tener paz en su corazón? Entonces necesitan estudiar teología. Vamos a otro texto. Juan capítulo 8, versículo 31.
Juan capítulo 8, versículo 31. Vamos a pedirle a Barbie si lo puede leer. (8:31), ¿no? Sí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. El Señor Jesús dice que ser libres, tener libertad, es el resultado de conocer la verdad. Así que si queremos experimentar mayor libertad en nuestra vida, y la libertad de la que hablamos es la libertad sobre el pecado, ¿no? Una de las necesidades fundamentales que tenemos para experimentar la libertad es que conozcamos la verdad, ¿sí? Y la verdad es nuestro Dios, Él es la verdad, ¿no? Jesucristo dice esto en este evangelio: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que conocer la verdad nos va a hacer libres. ¿Necesitamos la teología sistemática? Sí, la necesitamos. Y el resultado va a ser que vamos a ser libres. Y otro texto que quiero compartir con ustedes está en Juan también, capítulo 17, versículo 3, un texto que hemos estudiado y hemos citado muchísimo en esta serie de Juan. Juan 17:3. Vamos a pedirle a José, si lo puedes leer, Josecito. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. ¿Cómo obtenemos vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna? Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pregunto, ¿alguien está un poquito necesitado de vida eterna en este Zoom? Yo. Creo que todos. Bueno, la vida eterna es conocer a Dios, conocer a nuestro Dios. Vamos a sumergirnos en la fuente que Dios, en la que podemos encontrar a Dios. Dios se reveló y vamos a sumergirnos en la fuente en la que Él se reveló para conocerlo a Él. Así que uno de los resultados de la teología es la vida eterna. Es muy importante la teología. Va a cambiar nuestra vida, ¿sí? Está llena de beneficios. Podríamos citar un montón de otros textos sobre los beneficios de conocer a Dios. Pero bueno, quería empezar por estos tres, ¿no? Paz, libertad, vida eterna. Pero hay algo que es muy importante que entendamos y quiero dejarlo claro hoy, que todos los tengamos claro, hermanos, porque necesitamos hacer un pacto con respecto a este curso. Y es lo que ahí Luis puso en esta frase, ¿sí? Estudiar teología tiene un montón de beneficios, pero hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Y yo no puedo hacerme de esos beneficios si no pago el precio, ¿no? Vivimos en una sociedad que queremos todo fácil, que queremos todo rápido, que queremos todo ya. Tocamos dos botones y a los 15 minutos nos tocan el timbre y nos traen lo que querramos. Pero con Dios no es así. Nuestro Dios quiere que realmente dispongamos nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, para que lo conozcamos a Él. Y como ustedes pueden ver, vale la pena conocerlo a Él. Vale cualquier esfuerzo conocerlo a Él. Pero tenemos que pagar ese precio. Y yo quiero pedirles, hermanos, que realmente tomen el compromiso de seguir este curso hasta el final. Y muchas semanas vamos a tener días difíciles, van a ser lunes que llegamos muy cansados del trabajo, o no sé, podríamos tener mil excusas.
y yo les ruego que nos tomemos para nosotros esta frase: tengo que pagar el precio, tengo que pagar el precio. Tengo que separarme cada lunes a las 8 de la noche para estudiar y conocer más a mi Dios. Y tengo que hacer todo lo posible para que nadie interfiera en ese compromiso. Tengo que hacer todo lo posible para llegar estudiado a la clase, haber leído, haber puesto de mí, ¿no? Porque sería trágico que pase este curso y no lo hayamos aprovechado, ¿no? Así que quería abrir el curso diciendo esto, ¿sí? Es hermoso estudiar teología, lo vamos a disfrutar muchísimo, vamos a entender un montón de cosas, pero hay un precio que pagar, ¿sí? Y les pido que todos podamos pagar ese precio, ¿sí? Y disponernos y esforzarnos. Muy bien, quiero mostrarles después algo, pero vamos a orar primero. Vamos a pedirle al pastor, ¿sí? Ya que hoy arrancamos, que pueda estar orando por este curso, que pueda estar orando por todos los hermanos que lo vamos a empezar a transitar, que Dios nos prepare, ¿no? Y bueno, que todo lo que salga de este curso sea para la gloria de Dios. Amén. Amén. Oramos, hermanos, encomendamos este curso, este comienzo a nuestro Dios para que Él nos guíe. Padre Santo, alabamos y bendecimos tu nombre en esta noche. Gracias te damos porque tú nos permites este tiempo, Señor. Nos permites estar reunidos a través de este medio para conocerte más a ti, Señor. Te pido que tú nos ayudes, que tú nos des de tu gracia, que estés sobre la vida de Esteban, de Raúl, aquellos que nos van a enseñar, que realmente seas tú guiándoles, dándoles sabiduría, y que podamos tener un corazón receptivo para aprender de ti, Señor. Que todo lo que podamos recibir en estas clases, en este tiempo, nos haga más humildes, Señor. Nos haga más dependientes de ti. Nos sirva no solamente para nuestra vida personal, sino que sirva para transmitirle a otros, para poder cumplir con el mandato que tú nos has dejado de predicar el evangelio a toda criatura y de hacer discípulos. Que realmente podamos conocerte para servirte mejor, para adorarte mejor, para glorificar tu nombre mejor. Eso es lo que deseamos como iglesia, Señor. Yo te doy gracias por cada hermano mío, aquellos que se han conectado en esta noche, aquellos que han dispuesto su tiempo para conocerte más. Y te pido también por aquellos que todavía no están involucrados, que sea tu Espíritu Santo el que obre en esos corazones y que juntos como iglesia podamos transitar este camino, siempre dándote toda gloria, toda honra y toda alabanza a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, yo voy a compartirles un texto que está en la Confesión de Fe de Westminster. Una confesión de fe es básicamente un compendio de doctrinas, ¿sí? ¿Qué es lo que creemos sobre este tema? ¿Qué es lo que creemos sobre este tema? Muy bien. Y quiero mostrarles esta declaración de la Confesión de Fe de Westminster. Miren. No sé si la llegan a leer. Para que no la... Se ve perfecta. ¿Se ve perfecta? ¡Wow! Se ve perfecta, dijo. Para los que por las dudas no la llegan a leer, yo se las voy a leer. Y prestemos muchísima atención. Dice la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 2, en el párrafo 1. Dice así: hay un solo Dios, vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre y absolutísimo. Hace todas las cosas según el consejo de su propia inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amorosísimo,
benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Además es justísimo y terrible en sus juicios, que detesta todo pecado y que de ninguna manera declarará como inocente al culpable. La pregunta es, hermanos, ¿cómo llegaron estos hombres a esta conclusión? ¿Cómo es que hicieron para elaborar este párrafo que vemos ahí? Alguien denos una opinión. ¿Cómo creen ustedes? ¿Se les ocurrió? Dijeron, a ver, a mí me parece que Dios debería ser así, y así, y así, y así, y así empezaron a armar esta definición. Por conocer más a Dios a Claro. través de su palabra, ¿no? A través de su palabra. Estudiando la Biblia, su palabra, viviendo Muy como bien. Dios. Perfecto, perfecto. Y, por ejemplo, este texto que están viendo ahí dice que Dios es invisible. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Invisible. Porque la Biblia lo dice, que Dios es espíritu. Muy bien. Al Dios invisible, ¿no? Tenemos otro texto, al Dios invisible, inmortal, ¿no? Este texto de la confesión también dice que es todopoderoso. Este texto también dice que Él es benigno, por ejemplo, que Él es misericordioso. Es decir, cada palabrita que ustedes ven en esta definición no está improvisada, sino que es el resultado de haber estudiado toda la Biblia de punta a punta y haber llegado a esta conclusión. Y cada palabrita de esta conclusión está pensada, está razonada para que describa lo que toda la Biblia dice sobre Dios, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora sí, Raúl, yo te voy a dejar a vos y si vos me tenés que interrumpir a mí, interrumpime, y si yo te tengo que interrumpir, te interrumpo, ¿está bien? ¿Estás ahí? Está perfecto. Está perfecto. Perfecto. ¿Se escucha bien, hermanos? ¿Cuántos recibieron por WhatsApp el Pensum? O sea, las 45 clases que tenemos por delante. ¿Las tienen presente? Muy bien. Perfecto. Vamos a ver la clase 1 y vamos a estar en esta noche respondiendo las 3 interrogatorios, las 3 preguntas que tenemos en esa primera clase. Y esta es la introducción a la teología sistemática. Necesitamos explicar qué es la teología sistemática para empezar a entender, porque muchos dirán con qué se come, muchos dirán de qué se trata, muchos dirán esa palabra sistemática, ¿dónde está en la Biblia? Entonces ya empezamos a cuestionarla, entonces necesitamos explicarla. Necesitamos también explicar por qué debemos estudiar. Esteban estuvo dando algunos beneficios, el por qué estudiarla. Y necesitamos también estar contestando cómo debemos estudiarla. También en la charla, yo fui escuchando, me fueron expoliando el mensaje. Hay que orar. Pablo estuvo atento en ese punto. Y bueno, vamos a desarrollar, vamos a ir transitando juntos. Quisiera de todo corazón que Dios nos guíe, que Dios nos fortalezca, que Dios despierte el hambre y sed de justicia por su palabra. Esto va a apuntar a las Escrituras fuertemente. Hay una observación muy fuerte que tenemos que ver juntos. Pero arranquemos, comencemos. ¿Qué es la teología sistemática? Ustedes tienen una definición en el libro de Gruden.
Vamos a definirla más simple, que la teología sistemática es el estudio, el cual es ordenado y coherente de las principales doctrinas de fe cristiana. Es un estudio ordenado y coherente. ¿Saben qué? Cuando nosotros comenzamos a reformarnos, nos encontramos con un texto que siempre nos hizo una explosión en el corazón, que los voy a invitar a que los busquen, que es el Salmo 119, versículo 160. Este es un salmo maravilloso, es un salmo el cual trae mucha bendición a nuestras vidas. Entonces, yo quisiera invitarlo a que lo lean. Salmo 119, 160. Habíamos practicado cosas con los chicos, pero yo ya me olvidé, Esteban, soy muy mal alumno. Ya para la próxima voy a andar. No hay problema, no hay problema. Dice así el Salmo: la suma de tus palabras es verdad. La suma, me gusta, subrayen esa palabra, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Bueno, esta podría ser claramente una definición de teología sistemática. Porque ¿qué va a ser la teología sistemática? Precisamente esto, sumar. Pero para poder comprender qué es la teología sistemática, necesito saber diferenciarla de otras disciplinas que nos pueden llegar a confundir. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? ¿Tiene que le haga pregunta a alguien? ¿Me sacás el texto, Esteban? ¿Cuál es la diferencia entre la teología bíblica y la teología sistemática? A ver, no es prueba, no es examen, no tienen que apagar la cámara, nadie se tiene que retirar. Si no lo sabe, dice no lo sé. Si tiene una noción, dice la noción que tiene y no pasa nada. ¿Amén? Me gustaría preguntarle, a ver, ¿a quién tenemos? A Rolo. ¿Qué cree? ¿Cuál es la diferencia entre teología bíblica y teología sistemática? Si sabe, no importa. Arriesgue, diría. No, yo lo que estudié, por ejemplo, la teología sistemática es lo que enseña todo a través de la Biblia, ¿sí? Con un determinado orden. Eso es sistemática. Después lo otro no. Muy bien. ¿Alguien? ¿Richard? Después voy con las mujeres, miren que yo vamos para todos lados. Buenas, ¿cómo andan? Primero saludo, bueno, saludé. La teología bíblica, sinceramente no me acuerdo. Creo, no sé, prueba, error. Creo que la teología bíblica se refiere al exégesis de una parte, de una porción de la Biblia, del texto. Y la teología sistemática, obviamente, es la sumatoria de todo, de toda la idea. Corregime si Bien, Richard. Gracias, Richard. Es muy acertado. Vamos a ampliarlo, pero es muy acertado. La teología bíblica, para comprenderla, es, yo voy a agarrar grandes doctrinas que voy a encontrar en Génesis. Doctrinas fuertes que voy a encontrar en Génesis. La misma doctrina la puedo tener salpicada en Números. Y la misma doctrina la puedo encontrar, doy un ejemplo, la doctrina de la palabra de Dios. Puedo encontrarla en Génesis, puedo encontrarla en Éxodo, capítulo 20 con precisión, puedo encontrarla en los Salmos, el Salmo 19 y el Salmo 119, puedo encontrarla en Jesucristo encarnado, el Verbo haciéndose carne. Ahora, la doctrina bíblica solo ve sus partes, cómo se fue desarrollando la Biblia
históricamente, o sea, lo que dice el Génesis, lo que dice de algo el Éxodo, Levítico, Número, pero en ningún momento las va a mezclar. Es como cuando nosotros leemos la Biblia de tapa a tapa. Eso sería la teología bíblica. Es lo que hacemos todo el tiempo. Pero la teología sistemática se concentra en la recopilación de las doctrinas que están por toda la Biblia y las agrupa. ¿Para qué? Para que lleguemos a definiciones tan contundentes como la que leyó mi hermano Esteban de la Confesión de West. Es muy importante comprender estas definiciones. Es más, la teología sistemática puede llegar a arrojar definiciones que no están en la Biblia. Por ejemplo, la palabra Trinidad no está en la Biblia. La palabra encarnación y deidad de Cristo no la encontramos en la Biblia. Pero resumen con propiedad los conceptos bíblicos. ¿Alguien puede decir que porque la palabra Trinidad no la encontremos en la Biblia, no está desarrollada en toda la Biblia la Trinidad? Entonces la palabra Trinidad viene a ser una hermosa palabra para recopilar todos los textos donde Dios se muestra con estas distinciones. Una sola esencia, pero con distinciones en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Amén? A ver, todos hacemos teología sistemática. Todos los que están. A ver cuántos están. Los 34 conectados. Hacemos teología sistemática. ¿Quién nos dijo esta frase? La Biblia dice tal cosa. ¿Quién? ¿Lo dijeron? Bueno, eso es teología sistemática. El problema no es si tenemos o no teología sistemática. Todos hacemos teología sistemática. El problema es si tenemos una buena teología sistemática, si tenemos una sana teología. Porque podemos estar diciendo la Biblia dice y yo te digo, ¿y dónde dice? Tal vez estemos englobando algo que no es. Bien, también para definir qué es la teología sistemática necesitamos diferenciarla de lo que es religión. ¿La palabra teología es igual a religión? Le pregunto a Sofía. Sofía, la palabra religión con la palabra teología, ¿qué te suena? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿En qué? ¿No te suena nada? No pasa nada. A mí la palabra religión me suena a una costumbre, a una rutina de cosas, ¿no? No lo veo similar a lo que es teología. Teología, yo por lo que entendí, por ejemplo, teología sistemática, de algo que yo aprendí, le saco una enseñanza práctica, ¿no? Lo que entendí. Bien, bien. Gracias, Sofía. Bueno, la palabra religión es el estudio que tradicionalmente ha estado en el contexto más amplio de la sociología, la antropología, porque la religión tiene que ver con la práctica de adoración que los seres humanos han adoptado en ciertos ambientes particulares. Eso es religión. Tiene que ver el comportamiento de los hombres hacia Dios. Pero la teología es el estudio de Dios. Entonces diferenciemos lo que es religión. Religión es el comportamiento humano, la reacción, la respuesta a la hora de buscar adorar. Pero la teología es el estudio de Dios. Hay una gran diferencia entre estudiar, por un lado, las preocupaciones humanas sobre la necesidad de adorar o de religión, y por el otro de estudiar la esencia y el carácter mismo de nuestro Dios. Hay una gran diferencia. Entonces también diferenciemos lo que es religión y lo que es teología, y cortemos la palabra sistemática que ahora la vamos a ver.
La palabra teología comparte un sufijo que es ología. Con los nombres de muchas disciplinas también se puede comparar. ¿Cuántos conocen la biología? ¿Cuántos conocen la fisiología y la antropología? Gracias, More. Bien, el sufijo viene de la palabra griega logos, que hallamos en el primer versículo del Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan? El principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Yo estoy diciendo la palabra, pero ¿qué va a decir en la Biblia? El verbo, el logos. Esteban, justamente me acuerdo que fue el responsable de explicarnos ese versículo 1:1 y desarrollarse. El término logos significa palabra o idea. O como lo traduce un filósofo, que dijo que era la lógica. O sea, la palabra lógica también proviene de logos. Por eso cuando estudiamos la biología, estamos buscando la palabra o la lógica de la vida. La antropología es la palabra o la lógica sobre los humanos. La parte principal de la palabra teología proviene de un vocablo que es teos, que significa Dios. De modo que la teología es la palabra o la lógica de Dios mismo. Entonces, definamos y entendamos lo que es la teología. Es la palabra correcta, lo más lógico sobre Dios. Entonces tenemos un compromiso con la teología. Ha sido mucho tiempo en las iglesias evangélicas una mala palabra, la palabra teología. Producía picazón en muchos. Tristemente, hemos abandonado el estudio de Dios y nos hemos dedicado más a la religión, a lo que nosotros como adoramos, sin entender que era al revés. Ahora bien, la escritura será el campo de donde se van a salir a recolectar todos los datos, al igual que el granjero cuando sale a recolectar diferentes verduras para luego agruparlas por sus categorías. Eso es sistematizarlo. Es que el teólogo va a salir a buscar todos los componentes que encuentre de la fe en la Biblia. Va a salir a buscar creyó, halló fe, puso su confianza. ¿Vieron que son sinónimos? Ustedes cuando buscan la palabra fe van a ver que confió es fe. Entonces, el teólogo va a salir a buscar todos estos sinónimos por toda la Biblia, los va a agrupar y va a sacar una definición. Va a sacar algo y lo va a sistematizar. Y lo va a ordenar, ¿para qué? Para que lo pueda usar con mayor facilidad. Qué fácil es decir Dios es trino. Estamos diciendo un abismo en una palabra. Es tan sencillo decir, y yo sé que ustedes me están entendiendo cuando digo que Dios es trino, ¿o no? ¿Quién me lo explica? No terminamos más, no nos vamos más. Pero miren qué terrible, qué lindo es que nos hayan dado una herramienta tan linda. Bien, hemos definido qué es la teología sistemática. La teología es el estudio de Dios y sistematizado, ordenado. Vamos a ver qué son las doctrinas. ¿Alguien me puede decir qué son las doctrinas? Voy a buscar a alguien que no le haya preguntado. Le voy a preguntar, a ver, ¿a quién tengo? A Natalie. Natalie, ¿qué son las doctrinas? Serían todas las ideas que hay en base a un tema. Tengo acá la definición del libro igual, pero bueno, en mis palabras, sería sobre un tema en particular lo que la Biblia nos enseña sobre eso. Perfectamente. Esta es la definición. Es lo que la Biblia como un todo nos enseña hoy sobre un tema en particular, y solo para nombrar algunas, les digo.
la doctrina de la palabra de Dios. Así la define el libro de Gruden, pero ustedes la van a encontrar también en otras teologías sistemáticas con esta definición, bibliología. No miren con cara rara, yo les dije que fueran al fondo de este libro y ahí estaban un montón de definiciones. No soy ningún fantástico, solo leí la parte final del libro. ¿Está bien? Cuando nosotros estemos ante la doctrina de el Dios Padre, en otras teologías la vamos a conocer como teología propia. Después vamos a ver cómo se come eso. ¿Qué? ¿Propia de qué? Bueno, lo vamos a ir desarrollando. Yo voy tirando para que ustedes vayan conociendo. El estudio de Dios Padre, técnicamente se le llama teología propia. La doctrina del Dios Hijo es fácil. Cristología. La doctrina del Espíritu Santo, a nadie, de entrada cuando no la conocemos, es muy difícil que te suene para ahí. Pero bueno, es neumatología. La doctrina del hombre y el pecado es la antropología y la amarteología. O sea, el ser del hombre y la caída del hombre. Y van juntas. Vamos a ver que esta doctrina no se pueden separar, tienen que ser estudiadas en conjunto. Cuando estudiemos la doctrina de la salvación, técnicamente también se le llama soteriología. Entonces yo les digo para que nos vayamos familiarizando. La doctrina de la iglesia, esta es fácil, ya la estudiamos en el primer libro, la eclesiología. Y cuando estudiemos la doctrina del futuro, de los últimos tiempos, vamos a escucharla nombrar también como escatología. Que no le suene nada raro esa palabra y no quiero comentarios. Escatología y nada más. Ahora, hermanos, ¿hay doctrinas mayores y hay doctrinas menores? Le vamos a preguntar a Melina, que dice sí. Por lo que entendí del material, las doctrinas mayores es todo lo que tenemos que estar de acuerdo todos los creyentes, decir, bueno, esto es lo principal, como la base, entendí. Y la Trinidad, como quién es Dios, la justificación por fe, acá vamos a estar tirando letra. No, y las menores sería, por ejemplo, la doctrina puede ser si la salvación se pierde o no. Claro, eran también lo que como que tenía un impacto en lo que íbamos a creer y las que no impactaban tanto. Que no impactan tanto. Sí, sí. Ahí está. ¿Y a qué se... Esteban se está retorciendo en su banco porque detesta la palabra impacto. ¿Impacto sobre qué? Tiene de vueltas. ¿Y me impacta a mí fuerte? No. Si me impacta fuerte tiene valor, es mayor. Si me impacta menor, es menor. No, no es así. Es lo que el Señor ha revelado. Y sí es verdad, lo que tenga que ver con nuestra soteriología, nuestra salvación, es definitorio. Nadie puede llegar al Padre si no es Jesucristo. Entonces, no podemos poner otro mediador. Sí podemos tener diferencias escatológicas y cuando lleguemos a esa parte vamos a ver que tenemos diferencias. Pero no van a llegar a mover el amperímetro a tal punto que tengamos que pelearnos y demás. ¿Amén? Pero todas son muy importantes. Pero sí, hay doctrinas mayores y hay doctrinas menores. Ahora, la fuente de la teología sistemática, la fuente principal donde se van a sacar los recursos para analizar y agrupar es la Biblia. Es la Biblia. El teólogo, su campo de trabajo es la Biblia. La Biblia es la fuente primaria para todas las disciplinas teológicas. La teología bíblica que hemos dicho, a ver, cuando hacemos teología bíblica de leer libro por libro, según los hechos se fueron presentando por libros, es de la Biblia. No hago teología bíblica leyendo un diccionario bíblico, leo la Biblia. La teología histórica,
también es una fuente. Dije algo que quisiera preguntar si saben. A ver, ¿a quién le digo? Anabela, que está estudiando a fondo. Anabela, ¿qué es la teología histórica? ¿Qué te suena? ¿Con qué se come? O si es fácil. Vos nos decís. Y yo pienso que la teología histórica se basa en lo que es la historia desde el principio. Si decimos que la teología es el estudio de Dios, pienso que es desde, o sea, en tiempos. Ay, no sé cómo, soy media lela para explicar. ¿Quién la ayuda? ¿Quién la ayuda con la explicación? ¿Quién completa lo que ella empezó a decir? Son 34, no se peleen. Bueno, como en una digo, línea de tiempo, digamos, por así decirlo. sí. ¿De tiempo de quién? Nuestro, capaz. Exactamente, Tenemos exactamente. Históricamente, ¿cómo han creído los creyentes? ¿Cómo han recibido esta doctrina históricamente? En todos los tiempos, ¿cómo los hijos de Dios reaccionaron a esta doctrina? ¿Cómo las recibieron? ¿Cómo las creyeron? ¿Cómo las practicaron? ¿Cómo las enseñaron? Entonces, también vamos a estos recursos históricos de hermanos nuestros que han escrito. Ejemplo, la teología que estamos estudiando de Grudem. Lo que él comprendió cuando analizó las escrituras. Muy bien. La tarea de la teología bíblica es considerar los datos de las escrituras como se han desdoblado en el tiempo, y este trabajo sirve como fuente para el teólogo sistemático. La segunda disciplina, la cual es la teología sistemática, y también la teología histórica, todas observan cómo se fue desarrollando una doctrina en la vida de la iglesia. ¿Saben ustedes que murieron muchos hermanos nuestros por defender que nuestro Dios era trino? Ni hablar por defender que Jesucristo era Dios. Y después hubo que defender que era humano también. Bueno, nuestros hermanos ya dieron esas batallas y nos dieron sus escritos, nos dieron sus confesiones, diciendo, dimos la vida porque esto enseña la Biblia. Y nosotros vamos a la Biblia y decimos, sí, hermanos, eso enseña la Biblia. Bien, pero nosotros estamos estudiando la teología sistemática. El Nuevo Testamento nos dice que Dios en su gracia ha dado maestros a la iglesia. Entonces no rehusemos de usar a los hermanos que Dios nos ha dado en todos los tiempos. Efesios 4:11 y 12 nos dicen que Dios ha dado maestros, pastores, evangelistas. Amén. Ahora, hermanos, debemos ser sinceros, no todos los maestros son tan astutos como Agustín de Hipona. No todos los maestros de la iglesia son tan lúcidos como Martín Lutero. No todos son tan filósofos como Juan Calvino o como Jonathan Edwards. Estos hombres no tienen autoridad apostólica, no son los apóstoles. Pero la simple magnitud es la investigación que ellos hicieron de la Biblia y la profundidad que le dieron y el entendimiento que llegaron a tener de las Escrituras. Han enriquecido la vida de toda la iglesia y aún el día de hoy seguimos leyendo los escritos de ellos. La teología sistemática estudia no solo la Biblia y los credos y las confesiones de la iglesia, sino también las ideas de los grandes maestros que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Pueden entender que estos maestros no se pusieron, Dios se lo dio a la iglesia? Para que lo puedan recibir con amor. Entonces la teología sistemática se considera todos los datos bíblicos, históricos, y se sistematizan. ¿Para qué? Para reunirlos coherentemente. Si nosotros agarramos un hombre del siglo IV y lo traemos con su pensamiento y lo chocamos con la Biblia, deberían armonizarse. Y si se contradicen, ¿a quién vamos a descartar? Es simple, es sencillo. Bien.
tratemos de responder por qué debemos estudiar los cristianos teología sistemática. Hago una sola pregunta al que se anime. Noelia, ¿por qué deberíamos estudiar teología sistemática? Bueno, en realidad porque nosotros, yo digo lo que más hemos leído, ¿no? Que debemos conocer la Biblia, ¿no?, en su totalidad, desde principio a fin primero, ¿no? Y eso nos va a capacitar para poder obedecer primero lo que la palabra de Dios y también para enseñarla, todos los que estamos en el servicio. Y bueno, también hablar un poco de la gran comisión, ¿no?, que es importante o sea, entender, o sea, tal cual es la palabra. Y bueno, esto nos va a ayudar, digamos, a poder hacer, ¿no?, esa gran comisión como Dios nos dice en su palabra. Amén. Tal cual. Me gustaría que busquemos Juan 17, Esteban ya lo citó, pero vamos a leerlo. Juan 17, del 1 al 3. Cuando lo tienen me dicen, por favor. Amén. ¿Lo tienen? Muy bien. Dicen, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bueno, primer punto, ¿por qué debemos estudiar la teología sistemática? Es porque conocemos a nuestro Dios, el cual nos da vida eterna, el cual es el único Dios verdadero, y al Señor Jesucristo. Algunos dicen, haciendo un resumen total de la Biblia en 2 líneas, diciendo que el Antiguo Testamento, que Dios habló de 2 maneras. Se reveló a sí mismo en el Antiguo Testamento, profetizó a su Hijo y después habló a través de Jesús. Son 2 formas de hablar contundente a toda la iglesia. Ahora, ¿por qué deben los cristianos estudiar teología sistemática? En otras palabras, porque debemos tomar parte en el proceso de recoger y de resumir las enseñanzas de muchos pasajes bíblicos. Ahora, le hago esta pregunta, ¿por qué no leemos la Biblia y nada más? Leamos Génesis, leamos los profetas menores, ya lo han hecho, ¿no? Doy por hecho que ya lo han hecho muchas veces. Ahora, ¿por qué no solo nos dedicamos a leer y leer y leer? Bueno, la razón básica es porque necesitamos comprender. ¿Por qué no seguimos leyendo la Biblia de forma individual? Es porque necesitamos comprender. Necesitamos agrupar, así funcionamos. Alguien va al colegio y estudia, bueno, matemática hay en todos lados. Geografía, hay matemática, en geografía hay matemática. ¿Vieron los libros de este matemático importante, Paenza, que dice matemática, números hay en todos lados, no sé cómo la historia? ¿Por qué estudiamos matemática condensada y empezamos de menor a mayor? Porque es la manera en que el ser humano comprende las cosas. Cuando las sistematiza, cuando las agrupa, las puede ver con claridad. Entonces todos estudiamos de esta manera, no es algo que es diferente. Bueno, la razón básica para obedecer el mandamiento de nuestro Dios, Mateo, este primer capítulo de introducción está basado en Mateo 28, 19, 20, que es el versículo a aprender de memoria. Llegaron hasta ahí, ¿no? ¿Puedo preguntarlos si ya lo saben de memoria? Bien. Veo que todos se han reído, eso significa que lo han estudiado de memoria. Bueno, Mateo 28, 19 dice, por tanto, es una orden, id y haced discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Enseñen, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora
tenemos un desafío. Tenemos que enseñarle a los discípulos a que guarden todo lo que el Señor ha enseñado, pero nosotros tenemos un montón de datos separados por todos lados. Tenemos datos por un lado, estamos tan lejos de los atributos de Dios, porque capaz que Génesis nos muestra un atributo de Dios, que es Dios creador, pero tenemos otro atributo en números, tenemos otro atributo y necesitamos juntarlos a todos para ver a Dios completo, o por lo menos lo que Él nos ha revelado. Tenemos beneficios para nuestra vida. Déjenme que les dé unos cuantos beneficios. Primero, nos ayuda a superar nuestras ideas erróneas. Cuando agrupamos todo, cuando condensamos una información de Dios Padre, nos damos cuenta que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es el Padre. Porque por ahí muchas veces, a mí me ha pasado en oración decirle a Cristo, Padre, gracias por morir en la cruz por mí, Padre. Y se nos mezclan todas las cosas, ¿o no? Y no está bien, porque el Hijo es el Hijo, y el Padre es el Padre, y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Segundo, nos ayudará a tomar mejores decisiones a futuro sobre nuevas cuestiones de doctrina que puedan surgir. Imagínate, ya nadie viene y te dice, no, Cristo, no, siguen viniendo. No, Cristo no es Dios, es un hombre. Y vos decís, pará, ya esto, en el concilio de tal lado, en el 300, ya canchero, ya esto se discutió, no me hagas perder el tiempo. Vos ya comprendés. Decís, no quiero perder el tiempo con esto. Ya mis hermanos, los antiguos, lo definieron. Cristo es Dios y hombre. Y no es un tema. Entonces nos ayuda también a prepararnos para futuros errores. Y tercero, nos ayudará a crecer como creyentes. Mientras más sepamos de Dios, de su palabra, de su relación con el mundo y la humanidad, más confiaremos en Él, más le alabaremos y más rápidamente le obedeceremos. Hermanos, yo no sé ustedes, pero para mí fue terrible creer que me perdía, creer que podía soltarme de la mano de Dios. Fue terrible. Son 30 años, bueno, déjeme que le reste 5. Fueron 25 años aterrado. Hoy estoy salvo, mañana no. Mejor dicho, a la mañana soy salvo, a las 2 horas me perdí. Fue terrible. Conocer la verdad nos ha hecho libre. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Seremos un pueblo libre, que solo obedeceremos las Escrituras. Y las Escrituras, por boca de nuestro Maestro, dicen, no son gravosas, no son pesadas. Los mandamientos de los hombres son pesados, densos y difíciles de llevar. Bien, vamos a la parte práctica. ¿Cómo debemos estudiar la teología? ¿Cómo? Bueno, Gruden nos ha enseñado que debemos estudiarla en oración. Voy a hacer preguntas. Luján, Marilú, ¿por qué debemos estudiar en oración? Algo parece simple, pero vamos a ver la profundidad. Estabas muy cómoda, Marilú, me parece, ¿eh? No se escucha a alguien que le pueda activar el micrófono. ¿Se durmió? No. Que te quería decir que siempre nos tenemos que encomendar a Dios, porque Él es el que da la sabiduría y es el que nos ayuda a aprender. Amén. Hermanos míos, la palabra de Dios es una tarea espiritual. Y necesitamos la ayuda de nuestro Dios para comprenderla, para entenderla, para asimilarla, para obedecerla. Busquen 1 Corintios 2:14. Si nosotros vamos con un pensamiento natural,
con un corazón no convertido ante las Escrituras, nada vamos a sacar. Vamos a hacer como la mujer samaritana, no tienes de dónde sacarla, sin comprender nada. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El segundo punto, cómo debemos estudiarla, es con humildad. Es trágico y es triste que alguien que estudie las Escrituras se vuelva un vanidoso, se vuelva un soberbio, le refriegue a sus hermanos su conocimiento, la utilice para humillar a otros. La verdad, conocer a su Dios y parecerse al diablo es lo más trágico que puede suceder a un creyente. En realidad, la humildad, hermanos, con este estudio aprenderemos muchas cosas que tal vez otros creyentes no están en conocimientos como nosotros. Y además que nuestra comprensión por ahí es mayor que otros. Hasta tristemente también, tal vez seamos mejores que hermanos que tienen más tiempo en la iglesia, por estar estudiando estas verdades. Hermanos míos, no es la idea ni la intención de la Iglesia Cristiana Evangélica de Morón, ni de Dios, hacerlos orgullosos y soberbios con conocimiento. No es lo que queremos. Queremos que sean humildes, que sean sencillos, que primero se esfuercen por practicarlo ustedes y que ayuden a sus hermanos. Nuestro hermano Santiago tiene algo para decirnos con respecto a este tema. Busquen Santiago 3:13, porque tiene algo para decirnos contundente. Santiago no anda con vuelta. Santiago era una persona, uno le dijo, pareciera, yo tengo fe, mostrame tus obras, yo te voy a decir qué clase de fe tenés. No me vengas a mí con palabritas. Bueno, Santiago 3:13 va a decir esto. Cuando lo tienen, me hacen dedito. Bien, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten, no fanfarroneen, ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Glorioso texto. Precioso texto. Bien, otro punto para agregar cómo debemos estudiarla es con la ayuda de otros. Cuidadito con eso que le gusta leer la Biblia, estudiar la Biblia solo y saca sus interpretaciones solo. Olvidándose que no hay peor cosa engañosa que nuestro corazón. Ignorando los consejos de no apoyarnos en nuestro propio pensamiento, ¿se acuerdan? Y un montón de cosas que el Señor nos fue diciendo. Debemos permitir que los que tienen dones de enseñanza nos ayuden a entender la Biblia. Esto quiere decir que debemos hacer uso de la teología sistemática de Gruden, de MacArthur, de Voss, de Sproul. Sproul se anima más que todos, porque nos dice todos somos teólogos. Ese Sproul ha sido un buen hermano. Nos ha tratado de teólogo a todos. Entonces, debemos utilizar las teologías sistemáticas, debemos estudiar otros libros que han escrito algunos de los grandes maestros que Dios le ha dado a la iglesia en toda la historia. También quiere decir que nuestro estudio
de la teología debe incluir hablar con otro cristiano sobre las cosas que estudiamos. ¿Le contás a tus hermanos lo que estás estudiando? Con Esteban tenemos cada agarrada, 3 horas dura nuestro café con Esteban. Le estoy diciendo, Esteban, leí esto. Esteban me mira. Siempre le digo, mira, Esteban, esto está rozando en herejía. Pero me gustó. ¿Vos qué pensás? Decime, por favor, que no quiero ser un hereje. ¿Pero compartimos lo que estamos estudiando con los hermanos? Busquemos Lucas 1:4. Y ya estoy terminando. Con Lucas 1:4 vamos a estar terminando. Lucas 1, del 1 al 4. El hermano Lucas, el cual era un doctor minucioso y parece que le gustaba la teología sistemática, como a nosotros en esta noche, va a escribir estas líneas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Le gusta? Esto es teología sistemática de Lucas, por si tiene alguna duda que nuestros hermanos hacían teología sistemática. Yo solamente mi deseo es que el Señor los bendiga, que Dios abra su corazón. Es buena la teología, sistematizarla y ordenarla es mejor. Todos tenemos teología, pero hay algunos que tienen un guisado muy desordenado. Tienen un poquito de acá, un poquito de allá, y es necesario ordenarla. Debemos estudiarla en oración, con humildad, con otros hermanos. Amén. El Señor les bendiga. Esteban va a continuar. Amén. Yo quería complementar un poco lo que vimos en la clase, ya estamos terminando. Supongamos que un científico llega a un bosque, ¿sí? Y tiene que... Él va a estudiar, es un botánico, ¿sí? Es un botánico. ¿Saben lo que es un botánico? ¿No? Alguien que estudia las plantas, ¿no? Pero ¿con qué se va a encontrar en el bosque? En el bosque se va a encontrar con infinidad de cosas. Se va a encontrar con rocas, se va a encontrar con las plantas, los árboles, insectos, animales, frutas, se va a encontrar con el clima, se va a encontrar con ríos, montañas, valles, llanuras, quizás se encuentre con cosas más extravagantes, ¿no? Arenas movedizas, no lo sé. Pero el botánico tiene toda la naturaleza enfrente, ¿no? Toda, completa. Y lo que él va a buscar está desperdigado por todo ese panorama, o sea, en todos lados. Entonces, su misión es estudiar las plantas, en ese caso. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir por todo el bosque y va a ir juntando esta plantita, esta plantita, esta plantita, y las va a poner todas juntas las plantitas, y después las va a estudiar, y va a ver cómo funcionan cada una de las plantitas, cómo se relacionan entre sí, cómo van interactuando con el resto de la naturaleza, por qué crecieron ahí, por qué no crecieron allá, bueno, y empieza a indagar un montón de cosas, pero lo que primero hace es observar toda la naturaleza, ¿no? Completa, todo el panorama. Bueno, eso es lo que es la teología bíblica, es mirar toda la Biblia y ver cómo se van sucediendo los hechos. Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, Éxodo, Levítico, leerla y verla toda en su totalidad, ¿no?
pero para poder tener un conocimiento más profundo, como hace el botánico que acabo de citar, ¿qué es lo que va a hacer? Nosotros queremos ver, por ejemplo, qué es lo que toda esa Biblia, todas las escrituras dicen sobre la persona de Jesucristo. Entonces vamos a, igual que el botánico, atravesar todas las escrituras y a ir recopilando texto a texto que nos hagan referencia al Señor Jesucristo, y los vamos a poner todos juntos. Y después los vamos a analizar todos juntos, y los vamos a ver cómo se relacionan entre sí, y después vamos a ver cómo se relacionan con el resto de las escrituras. Y todo ese trabajo mental, que incluye lo que dijo Richard, hermenéutica, exégesis, que incluye la doctrina histórica, lo que pensó lo que dijo aquel. Después de todo ese proceso, después de todo ese estudio, de todo ese análisis, vamos a llegar a un resultado, a una conclusión. Y esa conclusión la vamos a llamar doctrina. La doctrina es el final del proceso, es la conclusión a la que llegamos, ¿sí? Y fíjense que esa es la manera que Dios nos dio para poder conocer las cosas y para poder entenderlas y poder gestionarlas. A ver, si yo les doy una bola de billetes, todos distintos, se las pongo en la mano, ¿qué es lo que van a hacer automáticamente? Los van a ordenar, ¿no? En la caja registradora, ¿qué pasa? Agarran, le pagan, a veces le dan la bola de billetes a la cajera, y la cajera tiene que andar sistematizándolo. Empieza a sacar el billete de 10, el de 20, el de 50, los empieza a poner en cada cajita, separados, distintos, ¿no? Y entonces, al final del día, ¿qué tiene la cajera? ¿Qué puede hacer? Un arqueo. Entonces agarra y dice, tengo tanto de esto, hace la suma, tengo tanto, tengo el total. O sea, nosotros sistematizamos todo para conocerlo, para poder entenderlo. Podría, o sea, otro de los ejemplos de los que hablábamos con Raúl es el colegio. A ver, nosotros no estudiamos matemática en geografía, ¿no? Hay un montón de matemática en geografía. La altura de las montañas, la distancia en kilómetros. Hay un montón de matemática en esa materia, pero no estudiamos matemática en geografía, no están mezcladas las materias, ¿no? Empieza matemática y estudiamos toda la matemática ahí. Después pasamos a otra materia y estudiamos toda la geografía, y después no sé, el derecho. Y cuando llegamos a la universidad, un paso más, quizá empezamos a ver cómo se relaciona la matemática con la naturaleza, ¿no? Y salimos siendo físicos, por ejemplo. ¿Cómo se relaciona este elemento con aquel elemento? Eso es lo que hace el teólogo, ¿sí? Así es como se sistematiza. Y les quiero compartir una imagen para que podamos ver lo que ustedes la tenían, ¿se acuerdan? La tenían en la lectura. ¿La ven? ¿Se ve? Sí. Este es el proceso de la teología sistemática. Nosotros no miramos la naturaleza, nosotros tenemos un campo de estudio que es la Biblia, ahí está, ¿la ven? Con todos sus textos bíblicos, todos sus pasajes, sus palabras en griego, en arameo, todos los datos que necesitamos para la teología van a estar ahí, contenidos en las escrituras. Y vamos a tener que observarlas minuciosamente, palabra por palabra, texto por texto, ¿no? Pero de ahí recolectamos todos los datos que necesitamos. Y pasamos al segundo paso, de eso que está en el medio. Y hacemos todo ese análisis, todo ese proceso, e involucramos todo lo que tenemos a disposición, ¿no? La exégesis, la hermenéutica, comparar un texto con el otro. ¿De qué género literario es este libro? Salmos. Es un libro poético. Ah, bueno, entonces hay muchas figuras, hay analogías, pero después tenemos libros que son historia, son narrativas, otros libros que son escatología, ¿no?
cómo se relaciona un texto poético con un texto narrativo, y así empezamos a trabajar con el texto, con todos esos datos que recopilamos, y después de haber analizado toda la Biblia y haber recopilado todo lo que necesitábamos sobre un tema que queríamos saber, vamos a llegar a la conclusión final. Y esas conclusiones son las doctrinas. Bibliología es qué es lo que toda la Biblia nos dice sobre la Biblia, sobre las Escrituras. Y nos va a decir que las Escrituras permanecen para siempre, y nos van a decir que las Escrituras nos hablan de Jesucristo, y nos va a decir que las Escrituras es una revelación que Dios le dio a un pueblo determinado, y vamos a sacar esas conclusiones, ¿no? Bueno, quiero ver qué es lo que toda la Biblia dice sobre el pecado. De vuelta, agarro todos los textos de la Biblia que hablen sobre el pecado, los comparo, los analizo, los sistematizo, y me va a dar como resultado la amartiología, el estudio del pecado, la doctrina del pecado. Esa es la diferencia entre teología bíblica y teología sistemática. La teología bíblica es toda la Biblia, así como está. Ahora, cuando yo empiezo a hacer un proceso, ya la estoy sistematizando para sacar algunas conclusiones. Eso es teología sistemática. ¿Lo pudieron ver? ¿Se pudo entender? Perfecto. Y después, obviamente, después del final llegamos a tener doctrinas que son mayores y que son menores, ¿no? Raúl decía, Esteban se sale, como que se retuerce, Esteban, y me hizo acordar de algo que es necesario que digamos. Hermanos, estamos estudiando, ustedes están leyendo a un hombre que se llama Wayne Grudem. Wayne Grudem no está en la Biblia. No es un profeta, no es un apóstol. Si él se hace llamar apóstol no lo sé, no me importa. Es un hombre falible. Y lo que él escriba en su libro puede ser correcto y debemos tomarlo, debemos aceptarlo y debemos estar contentos con eso, pero también entender que él puede fallar, que podemos disentir con él, que podemos tener diferencias con el autor. ¿Sí? Wayne Grudem no es la Biblia. Y bueno, una de las cosas que dice Wayne Grudem acerca de las doctrinas mayores y menores, que esto es un tema importante en la introducción, es ¿qué hace que una doctrina sea mayor y qué hace que una doctrina sea menor? Para Wayne Grudem, una doctrina es mayor cuando tiene un impacto subjetivo en cómo esa doctrina impacta en otras doctrinas, ¿sí? No, esta doctrina es más importante porque si esta doctrina está mal, entonces vamos a tener problemas para comprender otras doctrinas, otras conclusiones. Yo no lo veo así. No lo veo así porque lo que a mí me parece mayor, a otro le puede parecer menor. Lo que para mí es un tema más importante, al otro le puede parecer un tema menos importante. Necesitamos una regla objetiva para definir por qué una doctrina es mayor y por qué una doctrina es menor. Necesitamos una regla objetiva. ¿Y cuál es la regla por excelencia del cristiano? El Evangelio. Si una doctrina impacta en el Evangelio, impacta mucho en el Evangelio, entonces esa es una doctrina mayor. Si una doctrina no impacta tanto en el Evangelio, es decir, yo puedo creer otra cosa y aún así ser un cristiano real e ir al cielo, eso es una doctrina menor porque no impacta tanto en el Evangelio. No voy a perder mi salvación, no voy a ser un hereje por creer esas cosas. Entonces esas son doctrinas menores. Una doctrina mayor va a tener un impacto mayor en el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Si decimos que Jesús no es Dios, eso es una doctrina mayor, porque si no es Dios, no es nadie para salvarme a mí, ni para justificar, ni para ganar mi salvación. No tiene el valor si no es Dios. No tiene valor para salvar mi vida. Eso impacta en el Evangelio.
impacta muchísimo, al punto de que predicar que Jesús no es Dios es predicar un evangelio falso. Pero hay cuestiones como el bautismo, por ejemplo. El bautismo es una doctrina menor. ¿Por qué? ¿Conocen algún ejemplo en la Biblia de alguien que no se haya bautizado y haya ido al cielo? ¿Quién puede ser? El crucificado, el malhechor que estaba al lado de Jesús. Perfecto. El ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús murió sin haber sido bautizado y fue al cielo, ¿no? Y de ese sí estamos seguros, que fue al cielo. Pero eso nos está diciendo que el bautismo es una doctrina menor, ¿sí? Tenemos hermanos que son tan cristianos como nosotros y van a estar tanto en el cielo como nosotros, que bautizan niños, por ejemplo. ¿Sí? Ellos tienen esa costumbre y tienen una mirada teológica sobre eso, pero nosotros podemos llamarnos hermanos. No estoy hablando de los católicos romanos, estoy hablando de los presbiterianos. Nosotros podemos llamarnos hermanos con ellos, porque esa es una doctrina menor. Aunque existan esas diferencias, y es lindo debatir con ellos y hablar, todo, pero en el Evangelio coincidimos. La salvación es solamente por fe, solamente por gracia, solamente por Jesucristo. Y esas son doctrinas mayores, las que impactan en el Evangelio. Así que, sí, hermanos, escogimos a Wayne Grudem porque Wayne Grudem tiene algunos perfiles que nos van a servir para que podamos disentir con Wayne Grudem. Wayne Grudem es un cristiano de corte calvinista y al mismo tiempo es carismático. Por un lado, Wayne Grudem nos va a decir que la Biblia es suficiente, que la Biblia no hay que agregarle nada en los primeros capítulos, pero al final va a querer decirnos otras cositas, ¿no? Y siguiendo esa línea carismática. Entonces vamos a ver por qué disentimos con él, por qué esto, por qué aquello, y nos va a servir para entrar en ese ejercicio de criticar al que estamos leyendo, en el buen sentido, de poder tener un examen crítico cuando leemos y no comer todo porque sí, sino que estudiar la teología sistemática nos va a servir para eso, para filtrar a un Wayne Grudem, a un John MacArthur, a un Sproul, escucharlos. Peor, escuchar a un Maldonado, escuchar a un Dante Gebel o escuchar a un Marcos Witt y saber y entender qué es lo que están diciendo mal y por qué, o qué es lo que están diciendo bien y por qué. Así que, bueno, creo que como introducción, si alguien tiene alguna duda, tenemos algunos minutitos. Si algo no se entendió, lo podemos explicar o podemos responder. Y no sé, si alguien tiene alguna duda. Esteban, esto no lo entendí. Somos unos genios, Raúl. Nadie tiene ninguna duda. No puede ser, hermanos. Nadie tiene ninguna duda. ¿Todos entendieron todo? Tal vez tienen muchas dudas, pero no saben cómo preguntar. Puede ser, eso puede ser. Bueno, no importa, igual tenemos el grupo, podemos plantear nuestras dudas en el grupo. No sabemos todas las respuestas con Raúl. Haremos el esfuerzo por examinar las escrituras y que todas las respuestas sean bíblicas. Y bueno, cada semana vamos a pasarles una lectura para complementar lo que ustedes lean con Wayne Grudem. ¿Lo leyeron? Y esta semana habíamos pasado una, ¿la pudieron leer? Muy bien, muy bien. Hodge hablaba un poco de eso, ¿no? Del que va a estudiar la teología. El campo de estudio es la Biblia, y justamente eso es lo que vamos a empezar la semana que viene. Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice de sí misma. Y
qué implicaciones tiene, ¿no? Así que bueno, nada más, hermanos. ¿Se entendió qué es la teología? Si le preguntáramos, vamos a preguntarle, a ver, ¿a quién veo por aquí? Samuel, ¿qué es teología? Solo esa palabra. ¿Qué es la teología? Es la lógica acerca de Dios. Es eso. Lo voy a poner en otras palabras para no usar las mismas palabras. ¿Cómo puedo yo razonar acerca de Dios? ¿Cómo puedo entender a Dios? Lo que de Dios quiere ser revelado, porque Él quiere revelarnos a nosotros, ¿no? Obviamente Bueno. no todo, pero es eso. Muy bien. Y su estudio para poder reunirme con esos conceptos y entender. Perfecto. Lore, vamos a agregarle sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Acá Cristian está al lado y me está... Muy bien, muy bien. Te está soplando. Es recopilar lo que dice en la Biblia y como decías vos, que si quiero estudiar matemática, o sea, todo tiene en su área, por ejemplo, como decías, del pecado, agarro todo lo que hay en la Biblia acerca de eso y llego a una conclusión de lo que dice ahí en cuanto a lo que es el pecado, por ejemplo. Todo lo que decías vos. Perfecto, muy bien. Bueno, hermanos, ya tenemos el primer concepto, ¿no? ¿Qué es la teología sistemática? Ya saben lo que vamos a estudiar, ¿sí? Así que preparémonos, que cada clase vamos a ir pasito a pasito. Nos quedan 40 clases, así que tengamos paciencia. Esforcémonos, paguemos el precio. Y bueno, que el Señor nos guíe en todo este proceso. Amén. Vamos a pedirle a Jorge si puede terminar con una oración y nos despedimos. Bueno, gracias Señor porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, te pedimos Espíritu Santo que tú nos guíes a comprender las Escrituras más con este estudio que vamos a hacer, Señor. Ayúdanos a ser humildes como hemos leído, Señor, y ayúdanos realmente todo lo que aprendamos, Señor, que nos sirva para ponerlo por obra, Señor, para poder comentarlo con otros hermanos, Señor, y para darle luz a medida que vamos recibiendo esta enseñanza. Gracias por tu amor, gracias por los hermanos que dedicaron su tiempo por buscarte a ti, Señor. Gracias por todo. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, acá finalizamos, Luis, si querés podés dejar de grabar.